Las almas del purgatorio necesitan oraciones, misas, rosarios y sacrificios. Era una tarde de octubre. Una señora que asiste a varias de mis conferencias sobre qué hay después de la muerte, decide venir a visitarme a mi parroquia para pedirme que celebre en noviembre varias misas por sus difuntos. Me deja un papel con los nombres y se marcha. Ese día tuve una jornada de muchísimo trabajo y llegué muy tarde a casa del despacho parroquial. Al volver veo que tengo en el teléfono móvil varias llamadas de la señora que ha estado por la tarde en la parroquia. Como era muy tarde, decido esperar a la mañana siguiente para llamarla. La señora estaba nerviosa cuando la llamé. Le dije que me contara por qué se encontraba así y me cuenta que tras llegar a su casa después de haber estado en mi parroquia, se sentó a hacer punto de cruz antes de acostarse. En varias ocasiones levanta la vista y le parece ver la imagen de su marido, el cual lleva 15 años muerto. Ella en un principio cree que es una alucinación por estar cansada a la vista. Pero a la tercera vez que levanta la mirada su marido le habla. Le da indicaciones muy precisas, que no tenga miedo, le habla sobre cómo se encuentra tras haber traspasado el umbral de la muerte y le da a entender algo que la desconcierta, habla con el padre Javier. Yo nunca conocí a este hombre. Cuando hablo con la señora no sé a qué se podía referir su marido, hasta que siento dentro de mí un impulso de coger el papelito que me dio la señora con los nombres de sus difuntos. En ese momento empiezo a leer el papel y es cuando puedo observar que la señora se había olvidado de pedir una misa por el alma de su marido. Por un despiste esta señora se ha olvidado de escribir en el papel el nombre de su marido, y éste la ha visitado para hacerle ver la necesidad tan grande que tenía de que se ofreciera esa misa por él. Las almas del purgatorio necesitan oraciones, misas, rosarios, sacrificios, ya que ellas no pueden hacer nada por quitarse tiempo de permanencia en el purgatorio. Somos nosotros, los que aún vivimos en la tierra, los que podemos hacer que ese proceso de purificación sea más liviano. Alguna vez escuché a un buen sacerdote que ayudar con la oración a un alma del purgatorio es una obra de caridad más grande que cualquiera que se haga en la tierra con nuestro prójimo. Además, no podemos olvidar que las almas del purgatorio, cada vez que las ayudamos, ellas pueden ayudarnos a nosotros con su intercesión y especialmente en el momento de nuestra muerte. Para que entendamos el purgatorio, imaginad una tabla preciosa, la más hermosa del mundo. Pues esa tabla es nuestra alma. Cada vez que pecamos, según la gravedad del pecado, clavamos en la tabla puntillas, clavos, chinchetas o agujas. Eso es lo que hace el pecado en nuestra alma. Con esos pinchos no podemos ir al cielo. Cuando una persona va a un sacerdote a confesarse, Jesucristo a través del sacerdote saca los clavos, saca las puntillas. Quita todos los pecados. Es el milagro de la confesión. Pero ¿qué ocurre al quitar los clavos y agujas? Que se quedan los agujeros. Esos agujeros hay que taparlos en el purgatorio para poder ir al cielo. Cuando la tabla vuelve a estar como Dios la creó, puede pasar a la alegría eterna junto a Dios en el cielo. Qué importante es rezar por las benditas almas del purgatorio. Las almas del purgatorio van al cielo, es decir, el purgatorio es como la antesala del cielo. Ojalá muchas almas vayan al purgatorio. Porque quien va al infierno ya no sale más, es eterno. Pero quien va al purgatorio se ha salvado. Y para ello solo hay que dejarse quitar los pecados antes de morir, por eso es tan importante confesarse. Algunas personas me han preguntado, ¿me puedo confesar directamente con Dios? Hay una posibilidad para ello. Si una persona ve que está a punto de morir y no hay un sacerdote cerca que le pueda dar el perdón de Dios, si pide perdón al Señor por amor, porque sabe que ha ofendido a su Padre, al que más le ama. En ese caso queda perdonado como si hubiese un sacerdote. A Dios se le pide perdón con un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois,
bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. O diciendo, Dios mío, perdóname. Pero no podemos ser insensatos y esperar al momento de la muerte para pedir perdón por los pecados. Porque hay mucha gente que muere en accidentes de moto, durmiendo, y no les da tiempo a pedir perdón. Siempre hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en la que nos tocará partir. Lo que sí sabemos es lo que nos vamos a encontrar. Muchas personas se niegan a creer en la palabra de Dios sobre lo que hay después de la muerte, y eso es de insensatos, porque como dijo el padre Loring, aunque te empecines en creer que no existe ni juicio particular, ni purgatorio, ni infierno, por encima de lo que pienses seguirá existiendo. Todas las noches debemos terminar el día antes de acostarnos rezando 3 Ave María que son prenda de salvación eterna y pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por si acaso hoy es nuestra última noche. ¿Qué dice la Iglesia en el Catecismo? El cielo. Numeral 1023. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Numeral 1024. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Numeral 1025. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo, donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino. Numeral 1026. Por su muerte y su resurrección Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Numeral 1027. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Numeral 1028. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha, ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios, gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada? Numeral 1029. En la gloria del cielo,
los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos. La purificación final o purgatorio. Numeral 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Numeral 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. San Juan Crisóstomo. El infierno. Numeral 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Numeral 1034. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que, hasta el fin de su vida, rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: aléjaos de mí, malditos, al fuego eterno. Numeral 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Numeral 1036. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran.
Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Numeral 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. El juicio final. Numeral 1038. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Entonces, Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Numeral 1039. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. San Agustín. Numeral 1040. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar, solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Numeral 1041. El mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído.